Toma mi mano. La niña de 8 años le dijo al anciano en silla de ruedas, y algo imposible ocurrió. Ella creció en la calle, durmiendo en cajas, comiendo sobras. Él tenía todo, perdió todo, y un accidente le quitó hasta la esperanza. La anciana los observaba desde su limusina con su corazón congelado por décadas de soledad. Nadie creyó cuando la niña de 8 años se acercó al hombre sin piernas. Nadie creyó cuando ella susurró, «Toma mi mano». Pero cuando sus dedos se tocaron, algo quebró el silencio del dolor. Algo que la ciencia no puede explicar. Algo que 3 almas rotas nunca olvidarían. El amanecer llegaba tarde a las calles del centro de la Ciudad de México, escondido detrás de edificios grises que bloqueaban la luz como gigantes dormidos. Sara ya estaba despierta. Siempre lo estaba antes de que el sol tocara las aceras sucias. Se levantó del cartón que había acomodado la noche anterior entre 2 contenedores de basura, doblando la caja con cuidado para esconderla detrás de un tubo oxidado. Esa caja era suya. La había encontrado hace 3 semanas y era más gruesa que las otras. La mantenía seca. Era lo único que tenía además de la ropa que llevaba puesta y el collar de cuentas rojas que colgaba de su cuello. El collar había sido de su mamá. Lo último que le dio antes de cerrar los ojos para siempre en aquella cama de hospital donde Sara, con apenas 4 años, no entendía por qué mamá no volvía a despertarse. «Nunca dejes de creer, mi amor. Los milagros existen», fueron sus últimas palabras. Sara tocó las cuentas rojas con los dedos, como hacía cada mañana. Era su ritual, su forma de decir buenos días a alguien que ya no estaba. Tenía 8 años ahora, pero su cuerpo parecía de 6. La desnutrición le había robado centímetros y peso, dejándola pequeña, delgada, con brazos flacos que apenas podían cargar las bolsas de botellas que recolectaba cada día. Pero sus ojos eran viejos. Contenían siglos de dolor comprimidos en menos de una década de vida. Se frotó los brazos tratando de espantar el frío de la madrugada. Febrero era el peor mes. El viento cortaba la piel como navajas invisibles y las noches eran tan largas que parecían eternidades. Empezó a caminar por las calles vacías, buscando, siempre buscando, botellas de plástico, latas de aluminio, cualquier cosa que pudiera vender a Don Chuy en su centro de reciclaje. 5 pesos por kilo de botellas, 10 por aluminio. Con suerte, si encontraba suficiente, podía comprar un pan dulce y un vaso de atole al final del día. Sus pies descalzos tocaban el pavimento frío. Hacía 6 meses que había perdido sus zapatos. Un niño más grande se los había quitado mientras dormía. Lloró esa noche. No por los zapatos, sino porque eran los últimos que mamá le había puesto antes de morir. Ahora sus pies eran duros como cuero, con callos gruesos en las plantas y grietas en los talones que a veces sangraban. Caminó hasta la avenida Juárez, donde los restaurantes empezaban a abrir. Los meseros sacaban las bolsas de basura a la calle. Ahí era donde encontraba las botellas. Rápido, antes de que llegaran los otros niños, antes de que llegaran los adultos que también recolectaban. Metió las manos en una bolsa rota, sacando botellas de refresco vacías, botellas de cerveza, latas aplastadas. Las metía en su bolsa de tela rasgada que cargaba al hombro. 1, 2, 5, 10. Un buen comienzo. «Oye, esa es mi bolsa». Sara volteó. Era Miguel, un niño de 11 años que trabajaba para el jefe. Todos los niños de la calle conocían a el jefe. Un hombre con una cicatriz que le atravesaba el rostro desde la frente hasta la barbilla, como si alguien hubiera intentado partirlo en 2 y hubiera fallado. El jefe protegía a los niños de la calle, pero esa protección tenía un precio. Todo lo que recolectaban le pertenecía a él. A cambio ellos recibían migajas. Sara había huido del jefe hace 2 años. Prefería el hambre a esa jaula. «Lo siento, Miguel», dijo Sara con voz suave, devolviendo las botellas a la bolsa. «No sabía que era tuya».
Miguel la miró con una mezcla de lástima y desprecio. El jefe te busca, dice que le debes 2 años de trabajo, dice que o vuelves o... Se detuvo tragando saliva. ¿O qué? ¿O te lleva a Monterrey? A las fábricas. Dicen que los niños que van ahí nunca regresan. Sara sintió que se le helaba la sangre. Las fábricas. Había escuchado historias. Niños trabajando 12 horas al día ensamblando cosas. Sin paga, sin libertad. Esclavos. No voy a ir, dijo con voz temblorosa pero firme. Entonces escóndete bien, porque él tiene gente buscándote en todas las calles. Miguel se fue con su bolsa llena. Sara se quedó ahí, temblando. No de frío, de miedo. Empezó a caminar más rápido, mirando sobre su hombro cada pocos pasos. Necesitaba un refugio, un lugar donde el jefe no pudiera encontrarla. Y entonces lo recordó. El Hospital General. Hermana Teresa trabajaba ahí. Ella la ayudaba a veces, dándole comida en secreto, dejándola dormir en el jardín cuando hacía demasiado frío. Sara corrió hacia el hospital, con la bolsa de botellas golpeándole la espalda, con el collar de cuentas rojas rebotando contra su pecho. Mientras corría, empezó a cantar en voz baja, casi un susurro. «Duérmete, mi niña, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». Era la canción que mamá le cantaba. La cantaba cuando tenía miedo, cuando se sentía sola, cuando necesitaba recordar que alguna vez alguien la había amado. La mansión estaba en Polanco, rodeada de jardines perfectamente podados y muros altos que mantenían al mundo afuera. 3 pisos de mármol italiano, candelabros de cristal, muebles de caoba importada. Todo perfecto, todo vacío. Don Ramón Esquivel despertó en su cama king size, en su habitación del 2º piso que alguna vez había compartido con Elena. Ahora solo quedaba él, y el silencio. Tenía 68 años, pero su cuerpo parecía de 90. El accidente lo había envejecido de golpe, robándole no solo las piernas, sino también el alma. 5 años habían pasado desde aquel día. 5 años desde que el camión de carga perdió los frenos en la autopista, estrellándose contra su auto, aplastándole la columna vertebral, convirtiéndolo en esto, un torso sin piernas, un hombre sin vida. Se sentó con dificultad, jalando su cuerpo hacia el borde de la cama. Sus piernas colgaban inútiles, 2 pedazos de carne muerta que ya no respondían. Los médicos habían dicho que nunca volvería a caminar. Lesión completa de la médula espinal, sin posibilidad de recuperación. Palabras que sonaban como sentencias de muerte. Tocó el timbre. Segundos después entró Rosa, su enfermera, una mujer de 40 años que llevaba 3 trabajando para él, soportando sus gritos, su amargura, su desesperación. «Buenos días, don Ramón. ¿Cómo durmió?» Como siempre, horrible. Rosa no dijo nada. Ya estaba acostumbrada. Lo ayudó a transferirse a la silla de ruedas, cargando el peso muerto de sus piernas con esfuerzo. «¿Quiere desayunar en el comedor o aquí?» «No tengo hambre». «Don Ramón, tiene que comer». «He dicho que no tengo hambre», gritó con una furia que venía de muy adentro. «¿Por qué no me entienden? No quiero comer, no quiero vivir. Solo quiero que me dejen morir en paz». Rosa apretó los labios, pero no respondió. Lo empujó en la silla hacia el baño para su rutina matutina. 30 minutos de humillación diaria. Ser bañado como bebé, vestido como muñeco, llevado de un lado a otro como carga. Después del baño, don Ramón insistió en ir al estudio. Rosa lo dejó ahí y cerró la puerta. Él necesitaba estar solo. El estudio era su santuario. Paredes llenas de libros que ya no leía, un escritorio de roble donde alguna vez manejó un imperio textil que ahora administraban otros, y en el cajón superior derecho, escondida debajo de papeles viejos, una fotografía. La sacó con manos temblorosas. Elena, su esposa. 50 años juntos, 50 años de risas, peleas, reconciliaciones, vida, y luego
el accidente, y luego ella, incapaz de soportar verlo así, sufriendo un infarto 6 meses después, como si su corazón hubiera decidido seguirlo a él al infierno. «Debí morir yo también», susurró a la foto. «¿Por qué me dejaste aquí solo?». Guardó la foto de nuevo, escondida, como siempre, y luego sacó algo más del mismo cajón, el reloj de bolsillo de Elena. Un regalo de su abuela, antiguo, dorado, con las manecillas detenidas a las 3:47. La hora exacta en que su corazón dejó de latir. Don Ramón lo sostuvo contra su pecho, cerrando los ojos, deseando que ese reloj volviera a andar, deseando que el tiempo retrocediera, deseando estar muerto. Por la ventana del estudio se veía el jardín, rosales que Elena había plantado, una fuente que ella adoraba, un banco de piedra donde solían sentarse a tomar café por las mañanas. Don Ramón pidió a Rosa que lo llevara ahí, al jardín. Quería estar cerca de ella, aunque fuera solo en espíritu. Rosa lo empujó por el pasillo, bajando en el elevador especial que habían instalado, saliendo por la puerta trasera hacia el jardín. Lo colocó junto a la fuente, bajo la sombra de un fresno. «¿Necesita algo más, don Ramón?» «No, déjame solo». Rosa dudó, pero obedeció. Lo dejó ahí, mirando las rosas, escuchando el agua de la fuente, sintiendo el vacío. Intentó moverse, concentrarse, enviar señales a las piernas, órdenes desesperadas de un cerebro a un cuerpo que ya no lo escuchaba. Nada, ni un temblor, ni una sensación, solo silencio. Gritó de frustración. Un grito que asustó a los pájaros, que hizo que Rosa corriera desde adentro. «No puedo más», lloró don Ramón, golpeándose las piernas inútiles. «No puedo vivir así». Rosa se arrodilló frente a él, tomando sus manos. «Don Ramón, por favor, déjame morir. Por favor, solo déjame morir». Rosa no supo qué decir. Solo lo abrazó mientras él lloraba como niño. Y desde la calle, oculta detrás de los muros de la mansión, una limusina negra se detuvo. Adentro, doña Carmen Montenegro observaba la escena sin ser vista, girando su anillo de esmeraldas con dedos cubiertos por guantes de seda blanca. Doña Carmen Montenegro no salía de casa sin razón. A los 72 años había aprendido que el mundo exterior no ofrecía nada que ella no pudiera comprar desde la comodidad de su mansión en las Lomas. Pero hoy era diferente. Hoy tenía cita con su abogado en el centro para firmar la donación anual de 2 millones de pesos a la fundación de su difunto esposo. La limusina avanzaba lentamente por las calles congestionadas del centro. Doña Carmen iba en el asiento trasero, con sus guantes blancos perfectamente ajustados, su vestido de Chanel oscuro y sobrio, su anillo de esmeraldas brillando contra la tela. Había heredado ese anillo de su esposo, don Alberto, magnate petrolero que había muerto hace 20 años, dejándola con una fortuna que no podía gastarse ni en 3 vidas. Desde entonces, doña Carmen vivía en una burbuja de cristal, donaba millones, asistía a eventos de caridad, aparecía en revistas de sociedad, pero nunca tocaba a nadie. Los guantes eran su armadura, los usaba desde la muerte de Alberto, desde aquel último día en el hospital cuando sostuvo su mano y sintió cómo se enfriaba, cómo la vida se escurría entre sus dedos. Desde ese día juró no volver a sentir piel ajena, no volver a conectar, no volver a perder. «Señora, hay tráfico», dijo el chofer. «Vamos a tardar unos minutos más». «Está bien, Rodrigo». Mientras la limusina avanzaba centímetro a centímetro, doña Carmen miró por la ventana tintada. Veía el mundo, pero el mundo no la veía a ella. Era invisible detrás del cristal blindado, del vidrio oscuro, del dinero que la separaba de todo. Y entonces la vio, una niña pequeña, negra, descalza, corriendo por la acera con una bolsa al hombro. No podía tener más de 8 años. Su ropa estaba sucia, rota, su pelo enredado.
pero había algo en ella, algo en la forma en que corría, con propósito, con urgencia, como si huyera de algo o hacia algo. Y entonces la niña se detuvo, se volteó, y por un segundo sus ojos se encontraron con los de doña Carmen a través del cristal tintado. No podía verla, era imposible, pero la niña la miró como si pudiera, y sonrió, una sonrisa pequeña, cansada, pero real. Doña Carmen sintió algo en el pecho, algo que no había sentido en décadas. ¿Curiosidad? ¿Inquietud? ¿Algo más? Giró su anillo de esmeraldas, nervioso tic que tenía cuando algo la perturbaba. Rodrigo, detente. Señora, he dicho que te detengas. El chofer obedeció. La limusina se detuvo en doble fila. Los autos de atrás tocaban el claxon, furiosos. ¿Qué desea, señora? Doña Carmen no sabía. Solo sabía que algo en esa niña había roto la rutina perfecta de su día. Algo había entrado en su burbuja. «Sígueme», ordenó. «¿Señora?» «Sigue a esa niña. Quiero ver a dónde va». Rodrigo no hizo preguntas. Llevaba 30 años trabajando para ella. Sabía cuándo no preguntar. La niña corrió por 2 calles más. Cruzó avenidas sin mirar, esquivando autos, moviéndose con la agilidad de alguien acostumbrado a sobrevivir. Y finalmente entró por las puertas del Hospital General. Doña Carmen frunció el ceño. ¿Un hospital? Sí, señora, el Hospital General. Espera aquí, voy a entrar. Rodrigo pareció sorprendido. ¿Desea que la acompañe? No, solo espera. Doña Carmen bajó de la limusina. Hacía años que no caminaba por la calle sin escolta, sin asistentes, sin una barrera entre ella y el mundo. Se sintió expuesta, vulnerable. Entró al hospital. El olor la golpeó inmediatamente. Desinfectante, enfermedad, desesperanza. Gente por todos lados. Familias esperando. Niños llorando. Ancianos en sillas de ruedas. Y en medio de todo eso, la niña. Hablando con una monja. Una mujer mayor, con hábito blanco, que le daba algo de comer. Doña Carmen se acercó sin ser notada. Se quedó detrás de una columna, observando. «Hermana Teresa, gracias», decía la niña con voz suave. Tenía mucha hambre. «Zara, mi niña, ¿dónde dormiste anoche?» «En mi cartón, el de siempre». La monja suspiró. «Un día de estos te voy a llevar a un refugio, aunque no quieras». «No, hermana, los refugios son peligrosos. Prefiero mi cartón». «¿Y el jefe? ¿Sigue buscándote?» La niña asintió con miedo en los ojos. «Miguel me dijo que me va a llevar a Monterrey si no vuelvo con él. Entonces tienes que esconderte mejor. Quédate aquí en el hospital unos días. Yo hablaré con seguridad». La niña llamada Sara abrazó a la monja. «Gracias, hermana. Usted siempre me cuida. Dios te cuida, mi niña. Yo solo soy su instrumento». Sara sonrió. Luego tocó el collar de cuentas rojas en su cuello. «Mi mamá decía lo mismo. Decía que Dios cuida de mí, como cuidó de ella». Doña Carmen sintió algo quebrarse en su pecho, una grieta pequeña en el muro que había construido alrededor de su corazón. Esa niña no tenía nada. Vivía en la calle, huía de criminales, dormía en cartón, pero creía que alguien la cuidaba. ¿Cuándo fue la última vez que doña Carmen creyó en algo? Giró su anillo de esmeraldas otra vez y tomó una decisión. Iba a quedarse. Iba a ver qué pasaba con esa niña. Iba a observar, porque algo en ella le decía que esta no era una coincidencia. Sara caminó por los pasillos del hospital con pasos lentos. Hermana Teresa le había dicho que podía quedarse en el jardín interior, el pequeño patio con bancas y plantas donde los pacientes salían a tomar aire fresco. Ahí estaría segura, ahí nadie la buscaría. El jardín era tranquilo. Algunas enfermeras fumaban en una esquina. Un anciano leía el periódico en una banca, y en el centro, junto a la fuente apagada, había un hombre en silla de ruedas. Estaba solo, completamente solo. Mirando al vacío con ojos que parecían muertos, Sara se acercó despacio. No sabía por qué. Solo sentía que debía hacerlo. El hombre no la notó. Seguía mirando la nada, con las manos apretando los brazos de la silla, con la mandíbula tensa. «Disculpe, señor,
dijo Sara con voz suave. Él volteó, la miró de arriba abajo. Una niña descalza, sucia, con ropa rota. Frunció el ceño. ¿Qué quieres? Nada, solo lo vi solo y pensé que tal vez qué, que necesito compañía. Su voz era dura, cortante. No necesito nada. Déjame en paz. Sara no se movió. Había algo en ese hombre, algo roto, algo que ella reconocía porque lo había sentido en sí misma. ¿Está enfermo?, preguntó. Don Ramón soltó una risa amarga. ¿Enfermo? Eso sería poco. Estoy muerto, solo que mi cuerpo no lo sabe todavía. Sara ladeó la cabeza. Si está muerto, ¿cómo puede hablar? Es una forma de decir, niña. No lo entenderías. Yo sí entiendo. Mi mamá murió hace 4 años, y yo también me sentí muerta, pero luego recordé algo que ella me dijo. ¿Y qué te dijo? Que los milagros existen. Solo hay que creer. Don Ramón la miró con desprecio. No seas ridícula. Los milagros no existen. Dios no existe. Si existiera, ¿crees que me habría dejado así? Señaló sus piernas inútiles. Sin piernas, sin vida, sin nada. Sara se acercó más. Extendió su mano pequeña, callosa con las uñas sucias. Toma mi mano. Don Ramón la miró como si estuviera loca. ¿Para qué? No sé. Solo tómala. No tengo nada que darte, niña. No tengo dinero aquí, ni comida, nada. No quiero nada. Solo quiero que tome mi mano. Don Ramón sintió algo extraño, una mezcla de rabia y curiosidad. ¿Por qué esta niña no se rendía? Vete, déjame solo. Sara bajó la mano, pero no se fue. Se sentó en el suelo, junto a la silla de ruedas, abrazándose las rodillas. Está bien, no tiene que tomar mi mano, pero me quedo aquí porque nadie debería estar solo. Don Ramón no supo qué decir. Se quedó callado, mirándola de reojo. La niña empezó a cantar en voz baja, una canción de cuna, dulce, triste. Duérmete, mi niña, duérmete, mi sol. Don Ramón sintió algo quebrarse en su pecho, algo que no había sentido en 5 años. No era esperanza, no todavía, pero era algo. Y desde la ventana del segundo piso, oculta detrás de una cortina, doña Carmen observaba la escena con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Los minutos pasaron en silencio. Sara seguía sentada en el suelo, don Ramón en su silla. Ninguno hablaba, pero tampoco se iban. Finalmente, don Ramón rompió el silencio. ¿Por qué cantas eso? Sara levantó la vista. Es la canción que mi mamá me cantaba cuando tenía miedo. ¿Y tienes miedo ahora? Siempre tengo miedo, pero cuando canto me siento menos sola. Don Ramón asintió despacio. Yo también me siento solo. Fue la primera vez en 5 años que admitía eso en voz alta. Sara sonrió. Por eso me quedé, porque nadie debería sentirse solo. ¿Y tú no estás sola? Sí, pero ya me acostumbré. Además, tengo a hermana Teresa y a don Chuy, y ahora lo tengo a usted. Don Ramón soltó una risa seca. No me tienes a mí, niña. Yo no soy de nadie. ¿Cómo se llama? Él dudó, pero al final respondió. Ramón, don Ramón. Yo soy Sara. ¿Sara? ¿Cómo la princesa de la Biblia? No sé, mi mamá me puso así. ¿Dónde está tu mamá ahora? En el cielo, con Dios. Don Ramón sintió rabia otra vez. Dios no existe, niña. Si existiera, tu mamá seguiría viva y yo podría caminar. Sara negó con la cabeza. Mi mamá decía que Dios no siempre hace lo que queremos, pero siempre está ahí. Solo hay que creer. Pues yo dejé de creer hace mucho tiempo. ¿Por qué? Don Ramón señaló sus piernas. Porque un camión me quitó esto, y luego Dios me quitó a mi esposa, y ahora no me queda nada más que quitarme. Sara se puso de pie, se acercó a la silla, tomó la mano de don Ramón sin pedir permiso. Él sintió la calidez de esos dedos pequeños, callosos, fuertes a pesar de ser frágiles. Yo tampoco tengo nada, dijo Sara con voz suave, pero tengo algo que nadie me puede quitar. Tengo fe. Don Ramón la miró a los ojos, ojos enormes, oscuros, llenos de algo que él había perdido hace mucho.
¿Y de qué te sirve la fe si vives en la calle? Me sirve para seguir viviendo, porque si dejo de creer, entonces estoy realmente muerta. Don Ramón sintió lágrimas quemándole los ojos. No lloró, pero quiso hacerlo. Eres una niña extraña, y usted es un señor triste. Sí, lo soy, pero no tiene que estarlo siempre. ¿Cómo lo sabes? Porque mi mamá decía que la tristeza es como la noche. Siempre termina, siempre llega el día. Don Ramón apretó la mano de Sara sin darse cuenta, y ella apretó de vuelta. Y desde la ventana del segundo piso, doña Carmen observaba con el anillo de esmeraldas girando en su dedo. Algo estaba pasando, algo que ella no entendía, pero que no podía dejar de ver. Hermana Teresa salió al jardín buscando a Sara. La encontró junto al hombre en silla de ruedas, tomados de la mano. «Sara, ahí estás. Pensé que te habías ido». «No, hermana. Estaba haciendo un amigo». Hermana Teresa miró a don Ramón. Lo reconoció inmediatamente. Era paciente del hospital desde hace años. Venía a terapia física que ya no servía para nada. Un hombre rico pero roto. «Don Ramón, buenas tardes». Él asintió secamente. «Hermana, veo que conoció a Sara. Ella se sentó aquí sin permiso. Porque usted estaba solo», defendió Sara. Hermana Teresa sonrió. «Sara tiene esa costumbre. No puede ver a alguien solo sin acercarse». Don Ramón soltó la mano de la niña. Pero algo en su expresión había cambiado. El muro de hielo se había agrietado apenas un poco. «Es insistente». «Sí, eso es». Sara tocó su collar de cuentas rojas. «¿Puedo venir a visitarlo otra vez, don Ramón?» Él quiso decir que no. Quiso decirle que se fuera y no volviera. Pero las palabras que salieron fueron otras. «Si quieres». Sara sonrió. «Entonces vendré mañana y le voy a traer flores. Las que crecen en la calle. Son feas, pero huelen bonito». Don Ramón no supo qué decir. Solo asintió. Hermana Teresa se llevó a Sara adentro. La niña volteó una última vez, saludando con la mano, y don Ramón, por primera vez en 5 años, sintió algo parecido a la curiosidad. ¿Quién era esa niña? ¿Y por qué no podía sacarla de su cabeza? La noche cayó sobre la ciudad como manto pesado. Sara se quedó en el hospital, durmiendo en un rincón del jardín sobre cartones que hermana Teresa le había conseguido. No era cómodo, pero era seguro. El jefe no entraría al hospital, o eso pensaba. A las 9 de la noche, 2 hombres entraron al hospital. Caminaban con propósito, preguntaban por una niña, negra, 8 años, descalza. El guardia de seguridad los detuvo. «¿A quién buscan?» «A una niña. Nos debe dinero». «Aquí no hay niños solos, solo pacientes y familia». El hombre con la cicatriz en el rostro. El jefe sonrió. Pero era una sonrisa fría, peligrosa. «Mire, amigo, yo no quiero problemas. Solo quiero a la niña. Me han dicho que está aquí. No sé de qué niña habla». El jefe sacó un fajo de billetes. «¿Y ahora sabe?» El guardia titubeó. Era mucho dinero, suficiente para pagarle la escuela a su hijo por un año entero. Pero antes de que pudiera tomar el dinero, llegó hermana Teresa. «¿Puedo ayudarlos?» El jefe guardó el dinero. «Hermana, qué gusto. Estamos buscando a una niña. Sara, creemos que está aquí». «¿Y por qué la buscan?» «Porque nos pertenece». «Los niños no le pertenecen a nadie más que a Dios». El jefe soltó una risa sin humor. «Bonitas palabras, hermana, pero en la calle las cosas funcionan diferente. Esa niña trabaja para mí, y si no está trabajando, está perdiendo mi tiempo y mi dinero. Sara no trabaja para nadie, es libre. Nadie es libre en la calle, hermana, y usted lo sabe». Hermana Teresa se plantó firme entre el jefe y el pasillo que llevaba al jardín. «Aquí no va a encontrar a nadie, y si vuelven, llamaré a la policía». El jefe se acercó a ella, tan cerca que ella pudo oler el tabaco en su aliento. «La policía no me asusta, hermana. Tengo amigos en lugares altos, pero no quiero problemas con la iglesia, así que le voy a dar una opción. O me dice dónde está la niña, o vendré mañana con más hombres. Y entonces no será tan educado». Se fue. Sus hombres lo siguieron. Hermana Teresa se quedó ahí temblando. No de miedo,
de rabia. Corrió al jardín. Sara dormía acurrucada en su cartón, con el collar de cuentas rojas apretado en su mano. «¡Sara, despierta!». La niña abrió los ojos, asustada. «¿Qué pasó?». «El jefe estuvo aquí, te está buscando, y va a volver mañana». Sara sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué voy a hacer, hermana?». «No lo sé, mi niña, pero tenemos que sacarte de aquí. ¿O qué? ¿O tienes que esconderte tan bien que ni él te encuentre?». Sara pensó en don Ramón, en su mansión enorme, en sus jardines. «¿Cree que don Ramón me ayude? No lo conozco bien, pero podemos preguntar». Y desde su limusina estacionada afuera del hospital, doña Carmen escuchó todo a través del interfono que su chofer había colocado en el jardín. Giró su anillo de esmeraldas y tomó una decisión. Don Ramón no había podido dormir. Seguía pensando en la niña, en sus palabras, en su canción. Los milagros existen, solo hay que creer. ¿Cuándo fue la última vez que él creyó en algo? A las 7 de la mañana tocaron a su puerta. Era Rosa, la enfermera. «Don Ramón, hay alguien que quiere verlo». «¿Quién?». «Una monja y una niña». Don Ramón sintió algo extraño en el pecho. «¿La niña de ayer?». «Sí, hazlas pasar». Hermana Teresa entró primero, con Sara detrás, tímida, asustada. «Don Ramón, buenos días. Disculpe que vengamos tan temprano, pero tenemos una situación urgente». «¿Qué situación?». Hermana Teresa explicó todo. El jefe, la amenaza, el peligro. «Y pensamos que tal vez usted», dudó, «tal vez usted podría ayudarnos, solo por unos días, hasta que encontremos algo más seguro». Don Ramón miró a Sara. La niña lo miraba con ojos enormes, llenos de esperanza y miedo. Él quiso decir que no era su problema, que él tenía sus propios demonios, pero las palabras que salieron fueron: «Puede quedarse por unos días». Sara sonrió, una sonrisa enorme que iluminó toda la habitación. «¿En serio?». «En serio, pero con una condición». «¿Cuál?». «Que no hagas ruido y que no me molestes. Lo prometo». Sara se quedó en una habitación del primer piso. Rosa la bañó, le dio ropa limpia, ropa vieja de cuando don Ramón tenía una sobrina que los visitaba, y le preparó comida de verdad. Sara comió como si no hubiera comido en días, porque no lo había hecho. Esa noche, don Ramón pidió que le llevaran la cena a su habitación, pero cuando Rosa trajo la charola, vio que no estaba solo. Sara estaba sentada en el suelo junto a su cama, dibujando con crayones que Rosa le había dado. «¿Qué haces aquí?», preguntó don Ramón. «Dibujando». «¿Por qué aquí?». «Porque usted está solo, y yo no quiero que esté solo». Don Ramón no supo qué decir. Sara le mostró su dibujo. Era una casa y 2 personas, una grande, una pequeña. «Somos usted y yo. ¿Y por qué estamos juntos?». «Porque así es como debe ser. Nadie debería estar solo». Don Ramón sintió lágrimas quemándole los ojos otra vez, pero esta vez las dejó caer. Sara se levantó, se acercó a la cama, tomó su mano. «Está llorando porque le duele algo». «Me duele todo, pero no del cuerpo, del alma. Mi mamá decía que cuando el alma duele hay que llorar, porque las lágrimas limpian por dentro». Don Ramón lloró más fuerte y Sara no lo soltó. Se quedó ahí, sosteniendo su mano, cantando su canción de cuna en voz baja. Y por primera vez en 5 años, don Ramón no se sintió completamente solo. Al tercer día de que Sara se quedara en la mansión de don Ramón, sucedió algo extraordinario. Doña Carmen Montenegro tocó el timbre de una casa que no era la suya. No había hecho algo así en 20 años. Desde que Alberto murió, su mundo se había reducido a 3 lugares: su mansión en Las Lomas, su oficina en el corporativo y los eventos de caridad donde aparecía por obligación social, pero nunca por convicción. El resto del mundo existía al otro lado de ventanas blindadas y puertas cerradas con llave, pero esta mañana algo la había impulsado a salir. Algo relacionado con esa niña, con ese hombre en silla de ruedas, con esa escena que no podía sacarse de la cabeza.
Rosa, la enfermera, abrió la puerta con expresión de sorpresa. Reconoció a doña Carmen inmediatamente. Su foto aparecía en todas las revistas de sociedad. La viuda más rica de México dona 3 millones a Fundación de Niños con Cáncer. Carmen Montenegro inaugura ala nueva en hospital público. Siempre donando, siempre apareciendo, nunca quedándose. ¿Señora Montenegro? Rosa no podía creer lo que veía. Buenos días. Necesito hablar con el señor de esta casa. Es urgente. Don Ramón no recibe visitas, señora. Él es muy reservado. Lo sé, pero esto no puede esperar. Tiene que ver con la niña que se está quedando aquí. Rosa titubeó. ¿Cómo sabía esta mujer sobre Sara? ¿Cómo sabe usted? Por favor, déjeme pasar. Le prometo que es importante y que puede ayudar. Algo en la voz de doña Carmen hizo que Rosa se hiciera a un lado. La dejó entrar. Doña Carmen caminó por los pasillos de la mansión con pasos medidos. Llevaba sus guantes blancos de seda, su vestido Chanel gris oscuro, su anillo de esmeraldas que no dejaba de girar en su dedo. Todo en ella gritaba dinero, poder, control. Pero por dentro sentía algo que no había sentido en décadas. Nerviosismo. Llegaron a la sala. Don Ramón estaba junto a la ventana en su silla de ruedas, mirando el jardín con expresión vacía. Sara estaba sentada en el suelo a su lado, dibujando con crayones sobre hojas de papel que Rosa le había dado. «Don Ramón tiene una visita», anunció Rosa con voz insegura. Él volteó. Al ver a doña Carmen, frunció el ceño con desconfianza. «¿Quién es usted? ¿Y qué hace en mi casa?» Doña Carmen se acercó despacio, manteniendo la distancia. «Mi nombre es Carmen Montenegro. Nos conocimos hace muchos años, en una cena de la Cámara de Comercio. Su empresa textil, Hilos Esquivel, suministraba telas para una de las fábricas de mi difunto esposo». Don Ramón la observó más de cerca. Fragmentos borrosos de otra vida, de cuando él todavía era el dueño de una empresa próspera, de cuando todavía era alguien. «No la recuerdo, eso fue hace mucho tiempo. No importa, no vine por nostalgia». «Entonces, ¿por qué vino?» Doña Carmen miró a Sara. La niña había dejado de dibujar y las observaba con ojos enormes, curiosos pero cautelosos. «Vine por ella». Sara se puso de pie inmediatamente, escondiéndose detrás de la silla de ruedas de don Ramón. El instinto de supervivencia de la calle todavía estaba vivo en ella. «¿Por qué?», preguntó don Ramón con voz protectora. «¿Quién le dijo que ella está aquí?» «Nadie me lo dijo. Yo la vi. La he estado observando desde hace 3 días. Hermana Teresa, que había venido a visitar a Sara esa mañana y estaba en la cocina tomando café, escuchó las voces y corrió a la sala». «¿Observando?», preguntó la monja con voz firme. «¿De qué está hablando?» Doña Carmen giró su anillo de esmeraldas. Girar, girar, girar. Cuando estaba nerviosa, no podía parar. La vi correr por las calles hace 3 días. Algo en ella, algo me llamó la atención. Pedí a mi chofer que la siguiera. La vimos entrar al hospital. La vi hablar con usted, hermana». Miró a hermana Teresa. «Escuché la conversación sobre el jefe, sobre la amenaza, y luego la seguimos hasta aquí». Don Ramón apretó los puños. «Está espiándonos». «No, estoy tratando de entender algo que no puedo explicar». La voz de doña Carmen tembló ligeramente. «Llevo 20 años viviendo en una burbuja, 20 años sin sentir nada real, y entonces vi a esta niña, y algo dentro de mí despertó». «¿Y qué quiere?», preguntó hermana Teresa con desconfianza. «Quiero ayudar». Don Ramón soltó una risa amarga. «No necesitamos su ayuda, no necesitamos su dinero, no necesitamos su caridad. No es caridad, es...» Doña Carmen buscó las palabras correctas. «Es egoísmo. Necesito hacer esto, por mí, para sentir que mi vida todavía significa algo». Sara salió de detrás de la silla de ruedas, mirando a doña Carmen con curiosidad. «¿Por qué usa guantes? ¿Tiene frío?». La pregunta tomó a todos por sorpresa. Doña Carmen miró sus manos enguantadas, manos que no habían tocado piel humana en 20 años. «No, no tengo frío». «Entonces, ¿por qué?».
Doña Carmen sintió algo quebrarse en su garganta. Nadie le había preguntado eso en 2 décadas. Todos asumían que era parte de su imagen, de su estilo. Nadie preguntaba la verdad. Porque la última vez que toqué a alguien sin guantes, esa persona murió, y juré nunca volver a sentir eso. Silencio en la sala. Sara se acercó despacio. Extendió su mano pequeña, callosa, con las uñas todavía sucias, a pesar de los baños. Pero yo no voy a morirme. Puede tocarme. Doña Carmen sintió lágrimas quemándole los ojos. No puedo. Sí puede. Sara seguía con la mano extendida. Mi mamá decía que el miedo solo se va cuando lo enfrentas. Don Ramón observaba la escena en silencio. Y por primera vez vio a doña Carmen no como una mujer rica y poderosa, sino como lo que realmente era. Alguien rota, como él. Sara tiene razón, dijo don Ramón con voz suave. El miedo no desaparece escondiéndose de él. Doña Carmen miró a don Ramón. Sus ojos se encontraron, 2 almas rotas reconociéndose. Despacio, con manos temblorosas, doña Carmen comenzó a quitarse los guantes. Primero el derecho, luego el izquierdo, revelando manos arrugadas por la edad, con manchas oscuras, con venas prominentes. Manos que habían estado escondidas durante 20 años. Las extendió hacia Sara. Si hago esto, si te toco, me prometes que no vas a desaparecer. Sara sonrió. Lo prometo. Sus manos se encontraron. Piel contra piel. Calor contra calor. Vida contra vida. Doña Carmen sintió una descarga eléctrica que le recorrió todo el cuerpo. No era dolor. Era algo más profundo. Algo que había olvidado que existía. Conexión. Humanidad. Vida. Lloró. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sin control, quebrando décadas de contención, de frialdad, de protección. Sara no soltó su mano. La apretó más fuerte. Está bien llorar, señora. Las lágrimas limpian por dentro. Doña Carmen cayó de rodillas. Su anillo de esmeraldas resbaló de su dedo y cayó al suelo con un tintineo metálico. Y por primera vez en 20 años, no le importó. Abrazó a Sara. La abrazó como si fuera lo único real en el mundo. Y la niña la abrazó de vuelta, sin juzgar, sin preguntar, simplemente dando. Hermana Teresa se llevó las manos al pecho, conmovida. Don Ramón sintió lágrimas en sus propios ojos. Y en ese momento, 3 almas rotas comenzaron a sanar. Una semana después, la vida había cambiado completamente. Doña Carmen cumplió su palabra. Contrató a los mejores abogados penalistas de la ciudad. Presentaron denuncias formales contra el jefe por trata de personas, explotación infantil y extorsión. La policía judicial inició una investigación seria. Patrullas vigilaban la mansión de don Ramón las 24 horas del día. Por primera vez en 4 años, Sara dormía sin miedo. Doña Carmen visitaba todos los días. Ya no usaba guantes, ya no se escondía detrás de barreras. Se sentaba con Sara en el jardín, le contaba historias de cuando ella era niña, historias que había enterrado durante décadas. Le enseñaba cosas que nunca pensó que volvería a enseñar, y algo más estaba sucediendo, algo que nadie podía explicar. Don Ramón había empezado a sentir cosas en sus piernas, no movimiento, todavía no. Pero sensaciones, hormigueos, calor, como si después de 5 años de silencio absoluto, su cuerpo comenzara a susurrar. Al principio, no le dijo nada a nadie. Pensó que era su imaginación, dolor fantasma, esperanza desesperada. Pero las sensaciones no desaparecían, se hacían más fuertes cada día. Finalmente, se lo contó a Rosa. Siento algo. Aquí, tocó sus muslos. Como electricidad, como hormigueo. Rosa frunció el ceño. Don Ramón, después de 5 años sin sensación, eso no es posible. Lo sé, pero lo siento. Tengo que llamar al doctor Morales. No, todavía no. No quiero que me digan que estoy loco. Pero Rosa llamó de todas formas. Porque si había una posibilidad, aunque fuera mínima, de que don Ramón estuviera mejorando, necesitaban saberlo. El doctor Morales llegó al día siguiente. Jaime Morales,
45 años, neurólogo especialista en lesiones medulares. Había tratado a don Ramón desde el accidente. Era un hombre de ciencia, pragmático, escéptico. No creía en milagros, solo en datos. Llegó con su portapapeles, su estetoscopio, su equipo médico portátil. Examinó a don Ramón en la sala, con Rosa asistiendo. Voy a hacer algunas pruebas básicas, pruebas de sensibilidad. ¿Listo? ¡Listo! El doctor Morales sacó un objeto puntiagudo, como un alfiler médico. Tocó diferentes partes de las piernas de don Ramón, desde los muslos hasta los pies. Dígame si siente algo. Aquí. Don Ramón señaló su muslo izquierdo. Sentí eso. El doctor frunció el ceño, repitió la prueba. ¿Y ahora? Sí, también. El doctor Morales ajustó sus gafas, un tic nervioso que tenía cuando algo lo desconcertaba. Esto no debería ser posible. Según sus estudios más recientes, de hace 3 meses, la lesión es completa. No hay conexión nerviosa entre el cerebro y las extremidades inferiores. ¿Y si los estudios están equivocados? Los estudios no mienten, don Ramón. Las resonancias magnéticas son claras. La médula espinal está severamente dañada a nivel T12. No hay regeneración, pero estoy sintiendo algo. El doctor Morales guardó su instrumental con movimientos precisos. Puede ser dolor fantasma. Es un fenómeno común en pacientes con lesiones medulares. El cerebro crea sensaciones en partes del cuerpo que ya no responden. Es una ilusión neurológica. ¿Y si no es una ilusión? El doctor lo miró fijamente. Entonces estaríamos hablando de algo que la medicina no puede explicar. ¿Un milagro? El doctor Morales ajustó sus gafas otra vez. Yo no creo en milagros, creo en la ciencia, en evidencia, en lógica. En ese momento, la puerta de la sala se abrió. Zara entró corriendo, cargando un ramo de flores silvestres que había recogido del jardín. Margaritas blancas, dientes de león, flores moradas pequeñas que crecían entre las grietas del pavimento. «Don Ramón, mire lo que encontré. Son para usted, para que su cuarto huela bonito». El doctor Morales la miró con curiosidad. Había escuchado sobre esta niña de los enfermeros del hospital, de hermana Teresa, la niña de la calle que ahora vivía en una mansión. La niña que hablaba de milagros como si fueran tan reales como el aire. «¿Y tú quién eres?», preguntó el doctor. «Sara». «¿Y usted?». «Doctor Morales. Soy el médico de don Ramón». Sara se acercó a don Ramón y le entregó las flores. Él las tomó con una sonrisa que sorprendió a Rosa. Hacía años que no lo veía sonreír así. «Son hermosas, Sara». «Gracias». «¿Usted está enfermo otra vez?», preguntó la niña mirando al doctor. «No, mi niña, solo vine a revisarlo». «¿Y está mejorando?». El doctor Morales titubeó. «Es complicado». Sara se acercó a don Ramón, puso su mano pequeña sobre la de él. «Usted va a caminar otra vez, yo lo sé». Don Ramón sintió un nudo en la garganta. «No creo que eso sea posible, pequeña». «Sí es posible, solo tiene que creer». El doctor Morales soltó una risa escéptica. «Niña, la medicina no funciona con fe, funciona con tratamientos, con terapia, con evidencia». Sara lo miró con esos ojos enormes, viejos a pesar de tener solo 8 años. «Mi mamá era enfermera, y ella decía que la medicina cura el cuerpo, pero la fe cura el alma. Y a veces, el alma es lo que necesita sanar primero». El doctor Morales no supo qué responder. Por primera vez en su carrera, una niña de 8 años lo había dejado sin palabras. Guardó su portapapeles y se dirigió a la puerta. «Voy a programar nuevos estudios. Resonancia magnética, electromiografía. Quiero ver si hay algo que se nos haya escapado». Miró a don Ramón. «Pero no se haga ilusiones. Las probabilidades de recuperación son mínimas». Cuando el doctor se fue, Sara se sentó en el suelo junto a la silla de ruedas. «No le crea, don Ramón. Los milagros existen. Mi mamá me lo dijo antes de irse al cielo». Don Ramón tocó las flores silvestres. Olían a tierra mojada, a vida, a esperanza. «¿Y tú crees que yo puedo ser un milagro?». «No solo usted, todos nosotros. Doña Carmen, yo, usted, somos un milagro».
Don Ramón sintió algo moverse en su pecho. No era esperanza, todavía no, pero era algo parecido, algo que no había sentido en 5 años. 2 días después, don Ramón despertó en medio de la noche con una sensación extraña. No era dolor, era movimiento. Algo en su pierna derecha, un espasmo, un temblor. Encendió la lámpara de su mesa de noche con manos temblorosas. Miró sus piernas bajo las sábanas. Nada. Parecían igual de muertas que siempre. Pero él lo había sentido. Estaba seguro. Intentó concentrarse, enviar señales, órdenes mentales a un cuerpo que había dejado de obedecerle hace 5 años. Muévete, por favor, muévete. Nada. Intentó otra vez, y otra, y otra. Y entonces, increíblemente, sintió algo. Un movimiento pequeño, apenas perceptible, pero real. Su dedo gordo del pie derecho se movió. Don Ramón gritó, no de dolor, de sorpresa, de incredulidad. Rosa corrió a su habitación. «Don Ramón, ¿qué pasó?» «Mi pie se movió, mi dedo se movió». Rosa encendió todas las luces. Se acercó a la cama. «Déjeme ver». Don Ramón intentó mover el dedo otra vez. Concentración absoluta, esfuerzo mental titánico, y el dedo se movió otra vez. Rosa se llevó las manos a la boca. «Dios mío, ¿lo viste?» «Sí, lo vi». Rosa corrió a llamar por teléfono. Despertó al doctor Morales a las 3 de la madrugada. «Doctor, tiene que venir, ahora». Don Ramón movió su dedo. Media hora después, el doctor Morales estaba en la habitación de don Ramón, examinándolo con expresión de absoluta incredulidad. «Esto no es posible», murmuraba una y otra vez. «Esto simplemente no es posible». Pero estaba sucediendo, frente a sus ojos. Don Ramón podía mover su dedo gordo, y después de varios intentos, también el segundo dedo, y luego sintió algo en su tobillo. «No entiendo», dijo el doctor. «Las lesiones medulares completas no se regeneran. No tenemos tecnología para eso. No tenemos tratamiento. Esto no debería estar pasando». Sara apareció en la puerta de la habitación, frotándose los ojos. «¿Por qué hay tanto ruido?» Don Ramón la vio y sonrió. «Sara, ven aquí». Ella se acercó a la cama. «¿Qué pasa?» Mi pie se movió. Los ojos de Sara se abrieron enormes. «¿En serio? ¿En serio? Lo sabía». Sara saltó de emoción. Sabía que iba a pasar. El doctor Morales la miró con algo parecido al asombro. «¿Cómo lo sabías?» «Porque él creyó. Y cuando crees, las cosas imposibles se vuelven posibles. Eso no es ciencia, niña. No, es fe. Y a veces la fe es más fuerte que la ciencia». El doctor no supo qué responder. Solo ajustó sus gafas y siguió examinando a don Ramón, tomando notas en su portapapeles con manos temblorosas. Doña Carmen llegó 1 hora después, alertada por Rosa. Entró a la habitación con su cabello despeinado, algo que nunca habría permitido en público, con su bata de casa, sin maquillaje, sin armadura. «Es cierto». Don Ramón asintió. «Puedo mover mis dedos». Doña Carmen se llevó las manos al pecho. «Sin guantes. Nunca más usaría guantes. Esto es...». No encontró palabras. «Un milagro», completó Sara con voz suave. Doña Carmen miró a la niña, luego a don Ramón, luego al doctor Morales. «¿Qué significa esto? ¿Va a caminar otra vez?» El doctor negó con la cabeza. «No lo sé. Esto es sin precedentes. Necesito hacer más estudios. Necesito entender qué está pasando en su médula espinal. ¿Pero qué? Pero si continúa progresando a este ritmo, entonces sí, existe la posibilidad de que pueda caminar otra vez». Silencio en la habitación. Un silencio cargado de esperanza, miedo, incredulidad. Sara se acercó a don Ramón. Extendió su mano. «Toma mi mano». «¿Para qué?» «Porque quiero que intentes levantarte». «Sara, no creo que...». «Inténtalo, por favor». Don Ramón miró su mano pequeña. Luego miró a Rosa, al doctor Morales, a doña Carmen. Todos lo observaban con expresión de asombro mezclado con miedo. «Está bien, lo intentaré». Tomó la mano de Sara.
Sus dedos se entrelazaron, y don Ramón sintió algo fluir de ella hacia él, algo cálido, algo poderoso, algo que no podía explicar. Rosa y el doctor Morales lo ayudaron a sentarse en el borde de la cama. Sus piernas colgaban inútiles, pero ahora podía sentirlas, realmente sentirlas. ¿Estás listo?, preguntó Sara. No, pero lo voy a intentar de todas formas. Si tú crees, yo camino contigo. Don Ramón apretó su mano, respiró profundo y empujó. Sus músculos respondieron, apenas, temblorosos, débiles después de 5 años sin uso, pero respondieron. Puso un pie en el suelo, luego el otro. Sus rodillas temblaban, todo su cuerpo temblaba. No puedo, susurró. Sí puedes, insistió Sara. Solo cree. Don Ramón cerró los ojos. Pensó en Elena, en cómo ella había creído en él siempre, en cómo ella le habría dicho que siguiera intentando. Y empujó otra vez. Se levantó. Por primera vez en 5 años, don Ramón Esquivel se puso de pie. Sus piernas temblaban tanto que pensó que iba a caer, pero Sara lo sostenía, y Rosa corrió a sostenerlo del otro lado. Y doña Carmen se acercó, apoyándolo por la espalda. Estaba de pie, realmente de pie. El doctor Morales dejó caer su portapapeles al suelo. Las hojas se esparcieron por todas partes, pero él no se agachó a recogerlas. Solo miraba la escena con ojos desorbitados. Esto es imposible, susurró. No, dijo Sara con voz firme. Es un milagro. Don Ramón intentó dar un paso. Sus músculos gritaron de dolor, de esfuerzo, de 5 años sin moverse, pero dio el paso, y luego otro, y luego otro. Caminó 3 pasos antes de que sus piernas cedieran. Rosa y doña Carmen lo sostuvieron, bajándolo de nuevo a la cama con cuidado. Don Ramón lloraba. Lloraba como no había llorado desde la muerte de Elena. Lloraba de dolor, de alegría, de incredulidad. Caminé, Dios mío, caminé. Sara le apretó la mano. Te dije que ibas a caminar. Solo tenías que creer. Doña Carmen se arrodilló junto a la cama, con lágrimas rodando por sus mejillas. Ya no le importaba su imagen. Ya no le importaba nada más que esto. Este momento, este milagro. Yo lo vi, susurró. Vi cosas que el dinero no puede comprar. Vi cosas que la ciencia no puede explicar. Vi a Dios. El doctor Morales recogió su portapapeles del suelo con manos temblorosas. Salió de la habitación sin decir palabra. En el pasillo se apoyó contra la pared, se quitó las gafas y lloró, porque acababa de presenciar algo que sus 20 años de educación médica le decían que era imposible. Pero lo había visto con sus propios ojos, y ya no podía negarlo. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones, exámenes médicos y cambios imposibles. El doctor Morales programó una batería completa de estudios: resonancia magnética, electromiografía, tomografía computarizada, análisis de conducción nerviosa. Quería datos, evidencia, algo que pudiera explicar lo que había visto. Los resultados llegaron una semana después. El doctor los leyó 3 veces, sin poder creer lo que decían. Llamó a don Ramón para explicárselos en persona. Llegó a la mansión con una expresión que mezclaba asombro y confusión. Don Ramón, tengo los resultados. ¿Y? El doctor se quitó las gafas, las limpió, se las volvió a poner. Necesitaba tiempo para procesar sus propias palabras. La médula espinal está regenerándose. Hay nueva actividad neural en áreas que antes estaban completamente muertas. Las conexiones sinápticas se están reconstruyendo. Es como si su cuerpo estuviera reparándose a sí mismo. ¿Eso es bueno? Es imposible, pero sí, es extraordinariamente bueno. Don Ramón sintió algo hincharse en su pecho. Esperanza, real, tangible. ¿Significa que voy a caminar otra vez? ¿Completamente? Si la regeneración continúa a este ritmo, sí, es muy probable que recupere la movilidad completa en sus extremidades inferiores. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. La medicina no tiene precedentes para esto. Podría ser semanas, meses. Pero está sucediendo. Eso es innegable.
Sara entró a la sala en ese momento, seguida de doña Carmen. Ambas habían estado en el jardín, plantando flores silvestres que Sara había recolectado. ¿Ya le dijo?, preguntó Sara con una sonrisa enorme. Sí, pequeña, se lo dije. Sara corrió hacia don Ramón y lo abrazó. Te dije que ibas a caminar. Don Ramón la abrazó de vuelta, con lágrimas en los ojos. Sí, me lo dijiste, y yo no te creí, pero debí hacerlo. Doña Carmen se acercó al doctor Morales. Doctor, ¿cómo explica esto? Científicamente. El doctor guardó silencio un momento largo. Luego respondió con honestidad absoluta. No puedo. He intentado. He leído todos los estudios sobre regeneración medular. He consultado con colegas en Estados Unidos, en Europa. Nadie tiene una explicación. La ciencia médica dice que esto no debería ser posible. Entonces, ¿qué es? El doctor Morales miró a Sara. La niña lo miraba con esos ojos enormes, llenos de fe inquebrantable. Tragó saliva. Es un milagro. No tengo otra palabra para describirlo. Doña Carmen sintió algo quebrarse en su pecho. Ella, que había pasado 20 años creyendo que todo tenía un precio, que todo podía explicarse con dinero y poder, estaba presenciando algo que no podía comprar, algo que no podía controlar, algo divino. Se arrodilló junto a Sara, tomó sus manos sin guantes, sin barreras. Gracias por enseñarnos a creer. Sara la abrazó. No me den las gracias a mí, yo solo sostuve su mano. Dios hizo el resto. Las semanas siguientes fueron de progreso constante. Don Ramón trabajó con fisioterapeutas que doña Carmen contrató, los mejores del país, pero todos admitieron lo mismo. Esto estaba más allá de su experiencia. Don Ramón caminaba más cada día, primero con andadera, luego con bastón, luego sin nada. Sus músculos se fortalecían, su equilibrio mejoraba. Su cuerpo recordaba cómo moverse después de 5 años de olvido, y cada paso que daba, Sara estaba ahí, sosteniéndolo, animándolo, creyendo en él cuando él dudaba. Un mes después del primer movimiento de su dedo, don Ramón caminó por el jardín sin ayuda, despacio, con pasos inseguros, pero caminó. Rosa lloraba de alegría, doña Carmen aplaudía, Sara saltaba de emoción, y don Ramón, el hombre que había querido morir, que había intentado suicidarse 2 veces, que había perdido toda esperanza, ese hombre estaba vivo otra vez. Esa noche, don Ramón le pidió a Rosa que le trajera algo del estudio, la caja de madera donde guardaba las fotos de Elena. Se sentó en el jardín, bajo las estrellas, con la caja en el regazo. Sara se sentó a su lado en silencio. Don Ramón sacó el reloj de bolsillo de Elena, el que se había detenido a las 3:47, la hora de su muerte. Ella hubiera querido ver esto, dijo con voz quebrada. ¿Su esposa? Sí, Elena, era todo para mí, y cuando murió, yo morí con ella, o eso pensé. Pero no murió, está aquí, caminando. Don Ramón sonrió entre lágrimas. Gracias a ti. No, gracias a Dios, y gracias a que usted decidió creer. Don Ramón abrió el reloj de bolsillo. Las manecillas todavía estaban detenidas en 3:47, y entonces sucedió algo extraordinario. El reloj comenzó a andar otra vez. Tic, tac, tic, tac. Las manecillas se movieron. El segundero giró. El tiempo, que había estado congelado durante 5 años, comenzó a fluir otra vez. Don Ramón lo miró con ojos desorbitados. Esto no es posible. Este reloj no tiene batería. Es de cuerda. Y yo nunca lo volví a darle cuerda. Sara sonrió. Es otro milagro. Don Ramón sostuvo el reloj contra su pecho, llorando, sintiendo cómo el tiempo volvía a latir, cómo la vida volvía a latir. Elena, susurró al cielo, sé que estás ahí, y sé que me enviaste a esta niña para salvarme. Gracias, gracias por no rendirte conmigo. Sara lo abrazó, y don Ramón supo, con absoluta certeza, que había sido perdonado, por Elena, por Dios, por la vida misma, pero no todo era paz. Mientras don Ramón sanaba,
El jefe seguía buscando a Sara. Las denuncias que doña Carmen había presentado estaban siendo procesadas, pero la burocracia era lenta y el jefe era impaciente. Una noche, 3 hombres saltaron el muro de la mansión. Esquivaron las patrullas, que estaban al otro lado de la calle. Llevaban herramientas para forzar cerraduras y órdenes claras: llevar a la niña. El sistema de alarma se activó. Las sirenas despertaron a toda la casa. Rosa corrió a la habitación de Sara. La niña ya estaba despierta, asustada por el ruido. «Sara, tienes que esconderte. Ahora». «¿Qué pasa?» «Alguien entró a la casa. Vienen por ti». Sara sintió que se le helaba la sangre. El jefe la había encontrado. Rosa la llevó al sótano, escondiéndola detrás de cajas viejas. «No salgas. No importa que escuches. No salgas hasta que yo venga por ti». Sara asintió, temblando. Arriba, don Ramón intentaba levantarse de la cama. Sus piernas todavía eran débiles, pero no iba a quedarse acostado mientras alguien amenazaba a la niña que le había devuelto la vida. Se agarró del bastón, caminó despacio hacia el pasillo. Los hombres ya estaban adentro. 3 figuras oscuras con linternas, buscando. «Niña, sal ahora y no te vamos a lastimar». Don Ramón apareció en la escalera. «Fuera de mi casa». «Ahora». Uno de los hombres lo vio, soltó una risa burlona. «Mire nada más, el viejo paralítico caminando. ¿Milagrito?» «Largo, antes de que llame a la policía». «La policía ya viene, pero nosotros somos rápidos. Denos a la niña y nos vamos. Nadie sale lastimado». «La niña no está aquí». «No mienta. Sabemos que está aquí y nos la vamos a llevar». Don Ramón sintió rabia, una rabia que no había sentido en años. Agarró su bastón como arma. «Van a tener que pasar sobre mí». El hombre sacó un cuchillo. «Eso se puede arreglar». Pero antes de que pudiera avanzar, las luces del jardín se encendieron. Una voz amplificada resonó. «¡Policía! Tiren las armas y salgan con las manos arriba». Era doña Carmen. Había llegado en su limusina, porque dormía tan poco que visitaba la mansión a cualquier hora. Al ver las alarmas, llamó a todos sus contactos. Policía, seguridad privada, abogados. 10 oficiales rodearon la casa. Los 3 hombres no tuvieron oportunidad. Fueron arrestados en minutos. Doña Carmen entró corriendo a la casa. «¿Dónde está Sara?» «En el sótano», respondió Rosa. «Escondida». Corrieron al sótano. Encontraron a Sara acurrucada detrás de las cajas, llorando, abrazando su collar de cuentas rojas. Doña Carmen la levantó en brazos. «Ya pasó, mi niña, ya pasó. Estás a salvo». «¿Se los llevaron?» «Sí, y no van a volver. Nunca». Sara lloró en su hombro, y doña Carmen la meció como había mecido a la hija que nunca tuvo. Don Ramón bajó las escaleras despacio, apoyándose en su bastón. Ver a Sara llorando le rompía el corazón. «Ven aquí, pequeña». Sara bajó de los brazos de doña Carmen y corrió hacia don Ramón. Él se arrodilló, algo que no había podido hacer en 5 años, y la abrazó. «No voy a dejar que nadie te lastime, nunca. Lo prometo. Tengo miedo. Lo sé. Yo también. Pero juntos somos más fuertes que el miedo». Doña Carmen se arrodilló también, uniendo el abrazo. Los 3 ahí, en el sótano frío, abrazados, formando algo parecido a una familia. La policía interrogó a los hombres arrestados. Bajo presión y con los abogados de doña Carmen amenazando con cargos serios, uno de ellos habló. Dio nombres, direcciones, operaciones, toda la red del jefe. A la mañana siguiente, la policía realizó operativos simultáneos en 5 ubicaciones. Arrestaron a 20 personas, liberaron a 15 niños que estaban siendo explotados y finalmente arrestaron a el jefe. Lo encontraron en una casa de seguridad en Nezahualcóyotl. Intentó huir. Fue reducido con una pistola eléctrica. Cuando hermana Teresa le dio la noticia a Sara, la niña lloró, pero no de tristeza, de alivio, de libertad. ¿Ya no me va a buscar? No, mi niña. Va a estar en la cárcel por mucho, mucho tiempo. Sara tocó su collar de cuentas rojas. Mi mamá me está cuidando desde el cielo. Lo sé.
Sí, mi amor, ella y muchos ángeles más. La historia del milagro se esparció. Al principio, solo en círculos médicos. El doctor Morales presentó el caso de don Ramón en conferencias, con permiso de él. Neurólogos de todo el mundo pidieron copias de los estudios. Nadie podía explicarlo. Todos lo llamaban el caso Esquivel, una regeneración medular completa sin intervención médica. Luego llegó a los medios. Un reportero investigó. Encontró la conexión con Sara, con doña Carmen, con hermana Teresa. Publicó un artículo. El milagro de la niña de la calle, cómo la fe de una huérfana devolvió la esperanza a un millonario paralítico. Se volvió viral. Las redes sociales explotaron. La gente pedía entrevistas. Canales de televisión acampaban afuera de la mansión. Don Ramón rechazó todas las entrevistas. Doña Carmen también. Pero ambos sabían que tenían que decir algo. Tenían que dar testimonio de lo que habían vivido. Finalmente, aceptaron una entrevista, una sola, en un programa de noticias serio, sin sensacionalismo. Se sentaron juntos, don Ramón, doña Carmen, Sara y hermana Teresa. El doctor Morales apareció vía remota como testigo médico. La entrevistadora comenzó con la pregunta obvia. Don Ramón, ¿cómo explica lo que le sucedió? Don Ramón tomó la mano de Sara antes de responder. No puedo explicarlo, solo puedo dar testimonio. Durante 5 años quise morir, intenté morir, y entonces esta niña apareció en mi vida. Me ofreció la mitad de su pan cuando ella no tenía nada. Me ofreció su mano cuando yo no podía caminar. Me ofreció fe cuando yo había perdido toda esperanza. Y algo cambió. No solo en mi cuerpo, en mi alma. Doña Carmen, usted donó millones durante años. ¿Por qué esta niña fue diferente? Doña Carmen miró sus manos sin guantes, porque ella no quería mi dinero, quería mi humanidad, y eso no se puede comprar. Durante 20 años viví en una caja de cristal, protegida del dolor pero también de la vida. Sara rompió esa caja. Me enseñó a sentir otra vez, a tocar, a conectar, a vivir. Sara, ¿tú crees que hiciste un milagro? La niña negó con la cabeza. No, yo no hice nada. Dios hizo todo. Yo solo sostuve su mano y creí, y a veces eso es suficiente. Doctor Morales, desde el punto de vista médico, ¿qué sucedió? El doctor ajustó sus gafas. Desde el punto de vista médico esto no debería haber sucedido, pero sucedió. He documentado todo, he verificado cada estudio y no tengo explicación científica. Por primera vez en mi carrera, tengo que admitir que hay cosas más grandes que la ciencia, cosas que no entendemos, cosas que tal vez nunca entendamos. La entrevista duró 1 hora. Cuando terminó, las redes sociales explotaron otra vez, pero esta vez con algo diferente, no con escepticismo, con esperanza. Cientos de personas compartieron sus propias historias, de curaciones inexplicables, de segundas oportunidades, de fe, y en hospitales de todo el país, pacientes que habían perdido la esperanza volvieron a creer. 2 meses después del milagro, doña Carmen llamó a don Ramón y a hermana Teresa para una reunión en su mansión. Se sentaron en su sala, rodeados de antigüedades que costaban millones, pero que ahora parecían vacías comparadas con lo que había aprendido. Los llamé porque tengo algo importante que discutir. Sobre Sara. Don Ramón se tensó. ¿Qué pasa con ella? Quiero adoptarla, oficialmente, legalmente. Silencio en la sala. Hermana Teresa habló primero. Doña Carmen, eso es maravilloso. Sara necesita una familia, una casa permanente. Pero, la monja miró a don Ramón. Pero creo que no es solo su decisión. Sara tiene vínculos con don Ramón también. Ella lo ve como un padre. Don Ramón sintió lágrimas quemándole los ojos. Yo también la veo como una hija. Pero no puedo ofrecerle lo que doña Carmen puede. Estabilidad, recursos, un futuro. Doña Carmen se quitó el anillo de esmeraldas. Lo dejó sobre la mesa de café. Ya no lo necesitaba. Ya no necesitaba ningún escudo.
Tengo una propuesta. No soy tonta. Sé que Sara los necesita a ambos. A mí, a usted. No podemos separarla de ninguno. ¿Qué propone? Una familia, una verdadera, no tradicional, pero real. Miró a don Ramón. ¿Y si ambos la adoptamos? Como tutores legales compartidos, podemos combinar nuestros hogares, vivir juntos, criar a Sara juntos. Don Ramón parpadeó procesando lo que acababa de escuchar. ¿Está proponiendo que vivamos juntos, como familia? Sí, no como pareja, sino como dos personas rotas que encontraron sanación en la misma niña. Dos personas que ahora tienen un propósito común. Miró a hermana Teresa. ¿Es eso posible legalmente? Sí. Cotutoría. Es rara pero legal, especialmente dado que ninguno de ustedes está casado y ambos tienen los recursos para proveer para la niña. Don Ramón se quedó en silencio un rato largo. Luego sonrió. Elena habría amado esta idea. Ella siempre quiso una familia grande, ruidosa, llena de vida. Miró a doña Carmen. Acepto, con una condición. ¿Cuál? Que le preguntemos a Sara primero. Ella merece elegir. Trajeron a Sara a la sala. La niña entró con su collar de cuentas rojas, sus pies ahora con zapatos nuevos, que ella usaba solo porque se lo habían pedido, su cabello trenzado por Rosa. ¿Me llamaron? Doña Carmen se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Sara, tengo una pregunta muy importante para ti. Don Ramón y yo queremos adoptarte. Queremos ser tu familia. Oficial. Legal. Para siempre. Los ojos de Sara se abrieron enormes. ¿Los dos? Sí, los dos. Viviríamos juntos, como una familia. Sara miró a don Ramón. ¿Usted quiere ser mi papá? Don Ramón sintió que se le rompía el corazón. Sí, pequeña. Nada me haría más feliz. ¿Y usted? Miró a doña Carmen. ¿Quiere ser mi mamá? Doña Carmen lloró. Sí, mi amor, con todo mi corazón. Sara tocó su collar de cuentas rojas. Cerró los ojos un momento, como si hablara con alguien que nadie más podía ver. Luego abrió los ojos y sonrió. Mi mamá me dijo que está bien, que ella está feliz, que encontró personas buenas para cuidarme. ¿Tu mamá te dijo eso? Sí, siempre me habla, en mis sueños, y a veces cuando estoy despierta, ella me cuida desde el cielo. Don Ramón y doña Carmen la abrazaron, los tres llorando, los tres sanando, los tres formando algo que ninguno había tenido en años, una familia. Hermana Teresa observaba desde la puerta con lágrimas de alegría. Dios escribe recto en renglones torcidos, susurró, y tenía razón, porque de tres vidas rotas había nacido algo hermoso. 3 meses después, la nueva familia estaba completamente formada. Don Ramón vendió su mansión en Polanco. Doña Carmen renovó la suya en Las Lomas. Crearon espacios nuevos, una habitación enorme para Sara, llena de juguetes, libros, colores, un estudio para don Ramón, donde podía leer y escribir, una sala de música, porque descubrieron que a doña Carmen le gustaba el piano y había dejado de tocarlo cuando Alberto murió. Sara comenzó la escuela por primera vez en su vida, primaria. 2º grado. Llegó el primer día con su uniforme nuevo, su mochila, sus útiles. Nerviosa pero emocionada. Don Ramón y doña Carmen la acompañaron. Los otros padres los miraban con curiosidad. Sabían quiénes eran. La historia del milagro había sido nacional. Pero nadie dijo nada. Solo sonrieron. Sara hizo amigos rápidamente. Su dulzura natural, su capacidad de dar sin esperar nada a cambio, la hacía magnética. En 2 semanas, era la niña más querida de su salón. Sus maestros notaron algo especial en ella. No era solo que fuera amable, era que tenía una sabiduría que no correspondía a su edad. Cuando otros niños peleaban, ella mediaba. Cuando alguien estaba triste, ella consolaba. Cuando alguien necesitaba ayuda, ella ayudaba. Una maestra le preguntó un día, «Sara, ¿por qué eres tan buena con todos?» Ella tocó su collar de cuentas rojas y respondió, «Porque mi mamá me enseñó que todos necesitamos amor. Y si yo lo puedo dar, ¿por qué no darlo?» La maestra no supo qué responder. Solo la abrazó. Don Ramón volvió a caminar completamente.
Ya no necesitaba bastón, ya no sentía dolor. Era como si los 5 años en silla de ruedas nunca hubieran existido. Pero algo había cambiado en él. Ya no quería volver a los negocios, ya no quería acumular dinero. Quería hacer algo que importara. Junto con doña Carmen, fundaron una organización sin fines de lucro, Fundación Segunda Oportunidad. Su misión: ayudar a niños de la calle, darles educación, refugio, comida, amor. Doña Carmen donó una parte significativa de su fortuna. Don Ramón donó su experiencia empresarial. Y juntos crearon algo hermoso. Abrieron 3 centros en la Ciudad de México, luego 5, luego 10. Cada centro tenía escuela, comedor, dormitorios, terapeutas, maestros, y cada centro llevaba un nombre especial: Centro Sara, Casa de Esperanza. Salvaron a cientos de niños. Les dieron lo que Sara había dado a don Ramón y doña Carmen: una segunda oportunidad. Doña Carmen cambió completamente. Ya no usaba vestidos de diseñador todos los días. Ya no se escondía detrás de barreras. Pasaba tiempo en los centros, abrazando niños, escuchando historias, dando esperanza. Una tarde, una niña de 6 años le preguntó: «Señora, ¿por qué nos ayuda?». Doña Carmen se arrodilló frente a ella: «Porque alguien me enseñó que el dinero sin amor es vacío. Y yo tenía mucho dinero pero ningún amor. Ahora tengo ambos y quiero compartirlos». La niña la abrazó y doña Carmen lloró, pero eran lágrimas buenas. Un año después del milagro, el doctor Morales visitó a la familia. Llegó con una carpeta llena de documentos, estudios médicos, artículos científicos, datos. Se sentaron en la sala. Don Ramón, doña Carmen, Sara, ahora de 9 años, y hermana Teresa, que había venido a visitarlos. «Traje algo que quiero compartir con ustedes», dijo el doctor. ¿Qué es?», preguntó don Ramón. «Resultados de un estudio longitudinal que he estado haciendo durante el año pasado, sobre tu recuperación, sobre el milagro». «¿Y qué encontró?». El doctor Morales sacó radiografías, resonancias magnéticas, gráficas. «Encontré que tu médula espinal no solo se regeneró de una forma que nunca hemos visto. Las conexiones neurales son más fuertes que antes del accidente. Es como si tu cuerpo se hubiera reconstruido mejor que como estaba originalmente». «¿Cómo es eso posible?». «No lo sé. He compartido estos resultados con neurólogos de todo el mundo. Nadie tiene explicación. Todos están de acuerdo en una cosa: esto desafía todo lo que sabemos sobre el cuerpo humano». Sara sonrió. «Es porque Dios es mejor médico que cualquiera de nosotros». El doctor Morales la miró con algo parecido a la reverencia. «Tienes razón, pequeña. He pasado 20 años estudiando medicina. Y este último año me enseñó algo que ningún libro podía enseñarme: que hay cosas más grandes que la ciencia, cosas que no podemos medir, cosas que solo podemos experimentar». Sacó algo de su bolsillo: un rosario de madera, viejo, gastado. Este rosario era de mi abuela. Me lo dio cuando entré a la universidad. Me dijo: «Nunca olvides que la ciencia explica el cómo, pero la fe explica el por qué». Yo lo guardé en un cajón durante 20 años, pero ahora lo llevo conmigo todos los días. «¿Se convirtió?», preguntó hermana Teresa con una sonrisa. «No sé si convertí es la palabra correcta, pero sí empecé a creer. Empecé a ver más allá de los datos, más allá de lo que puedo medir, y encontré algo hermoso: misterio, maravilla, Dios». Don Ramón le extendió la mano. «Bienvenido al Club de los Creyentes, doctor». El doctor Morales la estrechó, sonriendo. «Es bueno estar aquí». Antes de irse, el doctor le dio algo a Sara: un sobre. «Esto es para ti». «¿Qué es?». «Ábrelo». Sara abrió el sobre. Adentro había un documento oficial, con sellos, con firmas. «¿Qué dice?». «Todavía no leo muy bien». Doña Carmen tomó el documento y lo leyó en voz alta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Es una beca completa, para que estudies medicina, cuando seas mayor, si quieres». Sara miró al doctor con ojos enormes. «¿En serio? ¿En serio?
He visto lo que puedes hacer, cómo tocas a la gente, cómo los sanas, no solo con fe, sino con amor. El mundo necesita médicos así. Y creo que tú serías extraordinaria. Sara corrió a abrazarlo. Gracias, voy a estudiar mucho, y voy a ser la mejor doctora, y voy a ayudar a mucha gente, como usted ayudó a don Ramón. El doctor Morales la abrazó de vuelta, llorando. Tú ya has ayudado a más gente que yo en toda mi carrera, solo con ser quien eres. 6 meses después, hermana Teresa reunió a la familia para darles una noticia. Se sentaron en el jardín, bajo el fresno donde don Ramón solía sentarse en sus días más oscuros. Ahora ese árbol estaba lleno de vida, y debajo de él, una familia que no existía 2 años atrás. «Tengo algo que decirles», comenzó hermana Teresa. «¿Qué pasa, hermana?», preguntó Sara, ahora de casi 10 años. «Me voy. Me transfieren a un convento en Oaxaca. Van a abrir un nuevo hospital allí, y me pidieron que ayudara a establecerlo». Sara sintió que se le rompía el corazón. «¿Se va? ¿Para siempre?» «No para siempre, pero sí por un tiempo largo, tal vez años. Pero usted me cuidó cuando nadie más lo hizo. Usted me dio comida, me protegió, Hermana Teresa la abrazó. «Y eso nunca va a cambiar, mi niña. Aunque esté lejos, siempre voy a cuidarte, en mis oraciones, en mi corazón». Doña Carmen se llevó las manos al pecho. «Hermana, no sabemos cómo agradecerle por todo, por cuidar de Sara cuando era invisible para el mundo, por conectarnos, por... No me agradezcan, yo solo seguí el llamado de Dios, pero ustedes hicieron el trabajo difícil. Abrieron sus corazones, se permitieron amar, se permitieron sanar». Don Ramón se puso de pie, caminó hacia hermana Teresa sin bastón, sin dolor, con fuerza completa. «Usted me ayudó a creer otra vez. Cuando Sara apareció, usted fue quien la protegió, quien la trajo a mi vida. Usted es parte de este milagro». Hermana Teresa sonrió. «Todos somos parte del milagro. Esa es la belleza. No fue una persona, fue un tejido de almas que se encontraron en el momento exacto, guiadas por algo más grande que nosotros». Se quedaron en silencio un rato largo. Luego, Sara sacó algo de su bolsillo, su collar de cuentas rojas, el último regalo de su mamá. «Hermana, quiero que se lleve esto». «No, mi niña, ese collar es tuyo, es de tu mamá. Lo sé, pero mi mamá ya no está y usted ha sido como una segunda mamá para mí. Quiero que lo tenga, para que se acuerde de mí». Hermana Teresa lloró, tomó el collar con manos temblorosas. «Lo voy a cuidar como un tesoro. Y cada vez que lo vea, voy a rezar por ti. Y yo voy a rezar por usted todos los días». Se abrazaron, un abrazo largo, de esos que duelen porque sabes que no van a repetirse pronto. El día que hermana Teresa se fue, toda la familia fue al aeropuerto. Don Ramón, doña Carmen, Sara, Rosa, incluso el doctor Morales. Hermana Teresa se despidió de cada uno, pero cuando llegó a Sara, se arrodilló frente a ella. «Mi niña preciosa, vas a hacer grandes cosas en esta vida, ya lo sé, pero recuerda algo, no importa qué tan grande te vuelvas, no importa qué tan lejos llegues, nunca olvides de dónde vienes. Nunca olvides que fuiste una niña de la calle que cambió el mundo con fe y amor. No lo voy a olvidar, lo prometo. Y cuida a don Ramón y doña Carmen. Ellos te necesitan tanto como tú los necesitas a ellos». «Lo haré». Hermana Teresa la besó en la frente. Luego caminó hacia la puerta de abordaje, volteando una última vez para saludar. Y cuando desapareció entre la multitud, Sara lloró. Pero no era un llanto de tristeza, era un llanto de gratitud por todo lo que había vivido, por todos los que la habían amado, por todos los milagros que había presenciado. Don Ramón la levantó en brazos, algo que nunca habría podido hacer 2 años atrás. «Todo va a estar bien, pequeña». «Lo sé, papá, porque estamos juntos». Doña Carmen los abrazó a ambos. Y ahí, en medio del aeropuerto, con gente pasando a su alrededor, formaron un círculo de amor que nadie podía romper. 1 año después, aniversario del milagro, la familia organizó una cena especial en el jardín de la mansión,
Invitaron a todos los que habían sido parte de la historia. El doctor Morales, Rosa, algunos niños de los centros que habían fundado, periodistas que habían cubierto la historia con respeto, y vía videollamada, hermana Teresa desde Oaxaca. Armaron una mesa larga en el jardín, con velas, con flores silvestres, porque Sara insistió, con comida hecha por Rosa y algunos de los jóvenes que ahora trabajaban en la fundación. Don Ramón se puso de pie para dar un discurso. Ya no usaba silla de ruedas, ya no usaba bastón. Caminaba con la fuerza de un hombre de 50 años. Hace 2 años yo estaba muerto, no físicamente, pero espiritualmente. Había perdido todo lo que me importaba y había decidido que no valía la pena seguir viviendo. Hizo una pausa con lágrimas en los ojos y entonces una niña descalza, con un collar de cuentas rojas, me extendió su mano y me dijo, «Toma mi mano», y todo cambió. Miró a Sara, que estaba sentada entre él y doña Carmen, sonriendo con esa sonrisa que iluminaba todo. No fue solo que volví a caminar, es que volví a vivir, volví a sentir, volví a creer, y encontré una familia que nunca supe que necesitaba. Doña Carmen tomó su turno. Yo tenía todo el dinero del mundo, pero estaba vacía. Vivía en una caja de cristal, protegida de todo, incluyendo del amor. Y entonces, esta niña rompió esa caja. Me enseñó que el dinero sin humanidad es solo papel. Me enseñó a tocar, a sentir, a amar. Miró a don Ramón y me dio una familia que nunca pensé que tendría. Luego le tocó el turno a Sara. La niña se puso de pie, tocando el lugar donde solía estar su collar de cuentas rojas, ahora en manos de hermana Teresa. Yo perdí a mi mamá cuando tenía 4 años, y durante mucho tiempo creí que estaba sola. Pero mi mamá me enseñó algo antes de irse, que los milagros existen, que solo hay que creer, y ella tenía razón. Miró a don Ramón y doña Carmen, porque ustedes son mi milagro, y yo soy el de ustedes. Y juntos somos una familia que Dios hizo de 3 personas rotas. Los invitados aplaudieron, muchos lloraban. El doctor Morales se puso de pie. Quisiera agregar algo. Como hombre de ciencia, pasé años creyendo que todo tenía una explicación lógica. Y entonces conocí a esta familia y presencié algo que la ciencia no puede explicar. Regeneración completa de médula espinal, sanación emocional en tiempo récord, transformación de 3 vidas en una forma que no tiene precedente. Hizo una pausa y aprendí algo, que la ciencia explica el cómo, pero la fe explica el por qué, y a veces el por qué es más importante. Todos brindaron, por la vida, por los milagros, por la familia. Después de la cena, cuando todos se fueron, don Ramón, doña Carmen y Sara se quedaron en el jardín mirando las estrellas. Don Ramón sacó algo de su bolsillo, el reloj de bolsillo de Elena, el que había comenzado a andar otra vez la noche del milagro. Elena estaría tan orgullosa, susurró. Sara tomó su mano. Ella está orgullosa. Lo sé. Mi mamá también. Las dos nos están cuidando desde el cielo. Doña Carmen miró sus manos sin guantes, manos que ahora tocaban, que ahora abrazaban, que ahora amaban. Yo tenía todo el dinero del mundo, dijo con voz suave, pero estaba vacía. Ustedes me dieron lo único que el dinero no puede comprar, una razón para vivir. Don Ramón asintió. Yo quería morir. Ustedes me enseñaron que caminar no es solo mover las piernas, es mover el corazón. Sara los miró a ambos. Sus padres, no de sangre, pero de alma. Y yo tenía miedo, del jefe, de estar sola, de no tener a nadie, pero ahora tengo una familia y ya no tengo miedo. Los 3 se tomaron de las manos, formando un círculo, bajo las estrellas, bajo la mirada de 2 madres que los cuidaban desde el cielo. Don Ramón apretó las manos que sostenía. ¿Saben qué es lo más hermoso de todo esto? ¿Qué? Preguntaron Sara y doña Carmen al unísono. Que ninguno de nosotros sabía que necesitábamos esto. Ninguno de nosotros estaba buscando una familia, pero Dios sabía y nos juntó en el momento exacto, en el lugar exacto.
de la forma exacta. Doña Carmen sintió lágrimas rodando por sus mejillas. A veces, lo imposible solo necesita una mano que crea. Don Ramón completó. Y un corazón que acepte. Sara añadió. Y un Dios que ama. Se quedaron ahí un rato largo, en silencio, pero era un silencio cómodo. El silencio de tres almas que finalmente habían encontrado su hogar. La cámara se alejaba lentamente, mostrando tres siluetas contra el cielo estrellado. Una familia imposible, nacida de dolor, forjada en fe, sellada con amor. Y en la distancia se escuchaba una canción de cuna, suave, dulce, eterna. Duérmete, mi niña, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón. Deja tu like y ayúdame a llevar esta historia a más corazones, para no perderte más historias que transforman. Suscríbete al canal.